buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Reconoce el presidente cubano aportes de instituciones del Polo Científico de La Habana en el enfrentamiento a la COVID-19. Convoca primer ministro a preparar nuevas estrategias para la reapertura del turismo en la nación. Destaca periódico estadounidense The Washington Post avances de Cuba en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19. Ampliamos las noticias. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió dos instituciones del Polo Científico de La Habana, donde sus investigadores han tenido una destacada participación en la lucha contra la COVID-19. Acompañaron al mandatario el viceprimer ministro, doctor Roberto Morales Ojeda, y el presidente de BioCuba Pharma, Eduardo Martínez Díaz. Hasta el Centro de Inmunoensayo de Cuba llegó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para conocer en detalles los resultados de las investigaciones que en los tiempos iniciales de la COVID-19 le solicitó a estos científicos, entre ellas la fabricación de diagnosticadores para detectar el nuevo coronavirus, pues entonces había que importarlos y eran muy costosos. En pocos meses, los investigadores desarrollaron 5 de estos métodos. El más reciente se empleará en los exámenes de seguimiento a los casos positivos, exactamente el que se realiza al 5º día de evolución. Ya entrada la tarde del día de ayer supimos que nos habían otorgado el registro del diagnosticador, por tanto está listo para ser distribuido en el país. Estamos en capacidad de producir alrededor de 1.500 estuches cada 10 días. Estos 1.500 estuches están dando una capacidad de diagnóstico para aproximadamente 337.500 muestras. El mandatario cubano reconoció el trabajo de los investigadores en un ensayo, muchos de ellos alejados de sus familias por prolongados periodos de tiempo, para que Cuba alcanzara soberanía tecnológica en los diagnosticadores que permiten detectar la COVID-19. Y eso dice mucho de la constancia con que se trabaja aquí, de la seriedad con que se trabaja y del compromiso con que se trabaja. Además, las tareas que les pedimos eran complejas. Ustedes mismos lo han manifestado, pero ya esto nos está permitiendo una tecnología totalmente cubana que nos da soberanía para enfrentar fenómenos como una pandemia como la COVID-19 y que ahora nos deja con todos estos aprendizajes y con todos estos desarrollos en mejores condiciones en otros eventos que puedan ocurrir posteriormente en el futuro. Así que muchas felicitaciones y sobre todo el agradecimiento y el reconocimiento por el empeño y por lo que han sido capaces de entregar. En el encuentro entre el presidente y los científicos de inmunoensayo se evocó a Fidel, impulsor desde los años iniciales de la revolución del desarrollo de la ciencia y el pensamiento en Cuba, y quien al fundar este centro en 1987 les dijo que el pueblo siempre iba a esperar mucho de ellos. Y si Fidel en aquel momento les dijo, el pueblo espera mucho de ustedes, yo creo que el pueblo ha esperado, pero ustedes le han entregado al pueblo eso que estaba esperando. El pueblo va a seguir esperando más de ustedes y ustedes van a seguir entregando. Este martes, el presidente de la República visitó además Conbiomed, institución de la ciencia cubana, fundada en 1969 también por Fidel y que desde 1985, a petición del propio comandante en jefe, se especializó en la investigación, el diseño y la fabricación de equipos médicos de alta tecnología, fundamentalmente para su uso en las terapias intermedias e intensivas. Aquí, el mandatario intercambió con los trabajadores, en particular con los dos jóvenes que junto a otros talentosos hijos de Cuba fabricaron el primer prototipo de ventilador pulmonar de altas prestaciones para terapia intensiva. ¿Qué tiempo llevan ustedes graduados? 5 años. ¿De qué se graduaron ustedes? De la comunicación electrónica. Y yo llevo 1 año y medio graduado automático. No, somos parte de un colectivo. Este es un proyecto de los jóvenes. El promedio de edad está sobre los 30 años. Luego de saludar a cada uno de los experimentados profesionales de Conbiomed, Díaz-Canel se acercó a una de las jóvenes que fabrica los monitores de terapia intensiva, quien, antes de explicarles los detalles del equipo médico, pidió medirle al mandatario, mediante un moderno dispositivo, la concentración de oxígeno en sangre, en la que, al decir de los expertos, los parámetros normales oscilan entre 97 y 100%.
Se quiere tomar la psiquiatría, le sube a ver cómo la tiene hoy. Equipo como tal, este es el monitor de terapia, están todos los registros del monitor. ¿Y esto se está usando? Ya este se está usando, está implementado en todas las terapias, prácticamente todos nuestros hospitales, las intenciones, según nuestro director, más de 800 están puestas en las terapias. Está el 99. Ya hay toda una familia de equipamiento electromédico cubano. Y este es el 8. Hay que proponernos que todo lo que todavía nos importa lo podemos hacer. ¿Cómo estoy? Bueno, con 99. Conbiomed le ha ahorrado al país en los últimos 18 años unos 40 millones de dólares por concepto de importación de equipos médicos para las terapias intensivas. Pero lo que es aún más relevante, ha convertido a Cuba en una nación con soberanía tecnológica, capaz de salvarle la vida en las terapias a miles de sus hijos con el talentoso aporte de nuestra ciencia. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El diario estadounidense The Washington Post destacó hoy el potencial de Cuba para producir sus vacunas anti-COVID-19. La nación antillana será de las primeras en inmunizar a toda su población, agrega el artículo. Enfatiza en el trabajo de los científicos, quienes han superado más obstáculos que los de otros países. Se destaca la escasez de equipos, repuestos y suministros debido a sanciones impuestas por Estados Unidos. The Washington Post añadió que las vacunas cubanas serán una opción viable para los países tropicales de bajos ingresos. Los fabricantes de la vacuna AstraZeneca anunciaron el cambio de nombre del fármaco por Vaxzevria, informa la Agencia Europea de Medicamentos. La farmacéutica sueca y la Universidad de Oxford aclaran que la modificación no está asociada a cambios en sus componentes, sino en la imagen y etiquetas, así como en el empaquetado. Por su parte, Rusia dio a conocer a Epivac Corona, su segunda vacuna contra la COVID-19, que fue aprobada oficialmente contra todas las cepas del coronavirus. Y desde Brasil se conoció que los jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea renunciaron de acuerdo con una nota circulada este martes. La salida se produjo posterior a la dimisión el lunes del ministro de Defensa, general Fernando Acevedo. Al frente de esa cartera, Bolsonaro nombró al general de reserva Walter Souza, quien comandaba la Casa Civil. Es la primera vez desde 1985 que los mandos de los tres componentes de las Fuerzas Armadas en Brasil dejan el cargo simultáneamente sin que haya un cambio de gobierno. En los últimos tiempos, las relaciones del presidente brasileño con las instituciones han caído a niveles récord. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha expresado hoy que Rusia no admitirá que Estados Unidos o ningún país le hable desde posiciones de fuerza. Las tensiones entre Washington y Moscú se avivaron luego de unas controvertidas declaraciones del presidente Joe Biden. Con el análisis del tema, la periodista Diana Valido. Buenas noches, Diana, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Estados Unidos y Rusia han experimentado en los últimos 15 días un deterioro de sus ya complejas relaciones bilaterales. Hace apenas unos días, el presidente Joe Biden, en una entrevista con el canal ABC News, respondió de manera afirmativa a la pregunta de si creía que Putin era un asesino. Eso no fue todo. También amenazó al presidente ruso con hacerle pagar por una supuesta interferencia de Moscú en las elecciones estadounidenses del 2020. Estamos viendo un reciclaje de técnicas ya usadas para establecer una matriz de opinión. En este caso, la supuesta interferencia en las elecciones. Esa hipótesis fue esbozada por un informe de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional que no presenta ninguna evidencia concreta, pero sí funciona para acusar a Moscú, aunque carezca de fundamentos, según palabras textuales del Kremlin. Luego de aquella entrevista de Biden, el presidente ruso le ofreció realizar en conjunto una videoconferencia. Esta iniciativa tampoco ha sido respondida por la Casa Blanca, pero las tensiones siguieron creciendo y este lunes tuvieron otro escenario cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, se estrenó en la ONU con un claro mensaje a favor de la cooperación, pero cuestionando a Rusia sobre el conflicto en Siria. En concreto, Blinken pidió en el Consejo de Seguridad reabrir 2 pasos fronterizos a Siria para la entrada de alimentos y medicinas. Pero estos pasos, recordemos, fueron cerrados por las fuerzas sirias y rusas para impedir la entrada de los grupos terroristas y se mantiene un paso fronterizo por Damasco para la ayuda humanitaria. Resulta contradictorio la preocupación de Estados Unidos por la entrada de ayuda humanitaria a la nación árabe después de que el pasado mes Biden ordenara su primer ataque como presidente
presidente precisamente en territorio sirio. A grandes rasgos, estos han sido los incidentes que han puesto en punto de efervescencia las relaciones diplomáticas. Sin embargo, a lo interno, ambos países saben que deben permanecer abiertos los canales de comunicación. Por eso, Rusia ha dejado claro su voluntad para debatir con Estados Unidos sobre asuntos como el control de armas y la solución de conflictos regionales. Representantes de Seguridad Nacional de Washington también expresaron que pueden trabajar con Moscú en temas como los acuerdos de desarme nuclear que recientemente se extendieron por otros 5 años. De ahí que ambas potencias manejen por el momento ese estilo de tensar sin romper entre acusaciones de injerencia electoral y competencia por el control geopolítico. Así me despido, nos vemos mañana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este martes, junto al segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19. El mandatario y el jefe de gobierno también presidieron un nuevo encuentro con científicos y expertos que participan en el combate contra el nuevo coronavirus. Nuevamente Cuba volvió a superar la cifra de 1.000 positivos a la COVID-19 en un día. El incremento de los casos al cierre del lunes y su diagnóstico en 93 municipios evidencian la complejidad de la situación epidemiológica en el país cuando está por concluir marzo, que ya se ratifica como el mes con la mayor cifra de confirmados desde el inicio de la epidemia hace un año. Las provincias con la mayor cantidad de contagios en la jornada rindieron cuentas al Grupo Temporal de Trabajos. Entre ellas, La Habana mantiene el panorama más difícil al reportar 558 nuevos casos, la mayoría de ellos detectados en la comunidad. Todos aquellos controles de foco que tienen más de 5 casos, que son 59, vamos a adoptar medidas extraordinarias en esos 59 lugares, porque se concentran en 37 de las 72 áreas de salud. Eso quiere decir de la dispersión que tienen los casos y no vamos a esperar que llegue un evento o que se nos indique una cuestión diferente a partir de lo que tenemos que hacer. Matanzas incrementó en 32 el número de diagnosticados respecto al día anterior y vio crecer también la cifra de activos en la provincia, una tendencia que según el gobernador Mario Sabines Lorenzo debe continuar durante varios días. El primer combate que tenemos ahí es la calidad de la pesquisa para ir cerrando lo que nos está pasando en la provincia. Estamos reforzando con médicos y enfermeras áreas de salud, fundamentalmente en Jagüey, Colón y Matanzas, para reforzar la pesquisa en la atención primaria, y estamos puntualizando el control también de los vulnerables en cada uno de los territorios de la provincia. El diagnóstico de cifras elevadas de casos se mantendrá en el país las próximas semanas, como vaticinó el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart, durante un nuevo encuentro de la dirección del país con científicos e investigadores que participan en el enfrentamiento a la COVID-19 y que este jueves cumplirán el primer año de iniciados. El experto consideró que la marcha de la tercera fase de los ensayos clínicos y los estudios de intervención de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala podría hacer disminuir la percepción de riesgo de la población y llamó a mantener e intensificar las medidas higiénico-sanitarias como vía efectiva para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En la reunión, representantes de varias instituciones científicas presentaron el diseño de un programa para la atención integral a niños, adolescentes y jóvenes en respuesta a la COVID-19, un estudio solicitado por el presidente cubano ante la gravedad del impacto de la enfermedad en la salud mental de estos grupos etarios a escala global. Según se conoció, los efectos de la epidemia y de las medidas de confinamiento han provocado la aparición y agravamiento de síntomas en la población infanto-juvenil como ansiedad, irritabilidad, conductas rebeldes y desafiantes y dificultad para concentrarse. De lo que se habla, y por eso las acciones que tenemos que incidir, de una segunda pandemia que puede provocar, si no se maneja bien, o se minimiza los daños sobre la salud mental. La estrategia busca, a través de un grupo de acciones terapéuticas, investigativas, docentes y de comunicación, incidir positivamente en la reducción de los daños psicológicos en los menores y convertirlos en participantes activos en la prevención de la enfermedad,
en sus núcleos familiares. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó este nuevo aporte de la ciencia nacional en el combate a la COVID-19. O sea, tenemos la capacidad para enfrentar la pandemia, tenemos la capacidad para atender a los que enferman, tenemos la capacidad para seguir también trabajando con los que son convalecientes. Pero otra de las facetas humanistas de la revolución, tenemos la capacidad también para trabajar con nuestros niños y que nuestros niños tengan el menor nivel de afectación, tanto psicológico como desde el ámbito de la salud. Y yo creo que eso es muy estimulante y muy enaltecedor. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. Mañana continuará la gran final del béisbol cubano entre los alazanes de Granma y los cocodrilos de Matanzas. La caballería confirmó a César García como abridor, mientras los actuales campeones enviarán al box a Reiner Rivero. El colega Guillermo Rodríguez obtuvo declaraciones de ambos lanzadores. Bueno, Matanzas en sí hay que cuidarse de los 9 porque no por gusto van a estar jugando. Son un gran equipo, no por gusto fue campeón nacional el año pasado y ahora están dando ese título. Y nada, trabajar con mucha confianza. He visto los últimos partidos que han realizado y trabajar sobre la deficiencia que he visto sobre lo contrario. Primeramente todo agradecido con Armando Ferrer por darme la responsabilidad de abrir este tercer juego nuevamente en la gran final. Ferrer me da la oportunidad ya que en la etapa regular piché bien y me dio la responsabilidad en la semifinal con las Tunas y tuve una buena actuación y entonces ya me da nuevamente esta responsabilidad para pichar en la final. A propósito del béisbol, la polémica más reciente en las redes sociales está relacionada con la conformación de la preselección nacional y el nombramiento de Armando Ferrer como director del equipo Cuba antes de concluir la Serie Nacional. Y más ahora que Carlos Martí está más cerca de ser campeón y varios aficionados sospechan que el director granmense no está en los planes de la comisión. En primer lugar, la serie no se ha acabado como para asegurar que Carlos Martí va a ser el campeón y por ende el mentor del equipo Cuba. En segundo lugar, no siempre el director campeón luego ha sido manager de la selección nacional. Ejemplos hay de sobra. Y por último, la comisión tuvo que nombrar a Armando Ferrer y hacer la preselección antes de tiempo porque el evento de Curazao estaba ya cercano y como es lógico hay que hacer trámites de visado y prepararse con tiempo. Es cierto que ya esa fecha cambió, ahora se va a pegar con el preolímpico y todo puede cambiar. No obstante, sí pienso, y ahí sí coincido con los aficionados granmenses, que a Carlos Martí hay que tomarlo en cuenta y gane o no la serie, se le debe convocar a algunos de los varios equipos Cuba que se van a conformar este año. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches. También para ti, Pavel. El primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a prepararse para cuando comience la esperada reanimación del turismo, una de las esferas más impactadas por la pandemia de COVID-19 a nivel internacional. Marrero Cruz encabezó la reunión de trabajo con directivos y especialistas del sector, donde analizaron las prioridades para 2021. Sin dudas, una de las esferas más afectadas por el impacto de la pandemia de COVID-19 a escala global y en Cuba es el turismo. Los cierres de frontera y las medidas de restricción de movilidad en todo el planeta provocaron una drástica disminución en la llegada de visitantes al país, que hoy prácticamente se reduce a algunos vuelos semanales, la mayoría procedentes de Rusia. La situación se agrava aún más por las negativas consecuencias del recrudecimiento del bloqueo estadounidense durante la administración de Donald Trump. Suspendieron los cruceros, suspendieron los viajes, suspendieron los aviones, aplicaron el título 3 para que los inversionistas también no quisieran invertir en Cuba. Es decir, que uno de los sectores que le aplicaron unas cuantas medidas directas así fue al propio turismo. El complejo panorama mundial hace impredecible conocer cuándo y cómo la actividad turística recuperará sus niveles acostumbrados. A prepararse para cuando ese momento llegue, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante la reunión de trabajo que examinó las prioridades de ese estratégico sector para 2021. Yo creo que es un momento de revisarlo todo, rediseñar todos los productos turísticos, hacer combinaciones
que permitan fortalecer esos productos, esas ofertas, hacerlas más atractivas. Y unido a eso, algo que yo estoy convencido también que cambiará para quedarse, es la manera de comercializar los productos turísticos. Junto a los preparativos para la esperada reactivación del turismo internacional, se impone también potenciar el mercado interno. Nosotros necesitamos acercar más las ofertas a las posibilidades financieras. Hay que rediseñar productos, hay que rediseñar paquetes. Necesitamos más de la participación del mercado interno y para ello también utilizar mucho más el comercio electrónico. Nosotros tenemos que acabar ya de que la gente pueda reservar y pueda hasta pagar por su teléfono. Al delinear los principales desafíos durante el presente año, el jefe de gobierno llamó a continuar el mantenimiento y recuperación de habitaciones e instalaciones turísticas, a fortalecer el esquema empresarial y a buscar nuevas oportunidades para la inversión extranjera. Insistió también en la necesidad de concretar acuerdos con productores nacionales para garantizar el suministro de alimentos y otros insumos y a intensificar el uso de las fuentes renovables de energía. Marrero Cruz reconoció el papel desempeñado por los trabajadores del turismo en el enfrentamiento a la COVID-19. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Cuba se mantiene bajo la influencia anticiclónica con calor y aislados chubascos y lluvias que ocurrieron principalmente hacia zonas del interior, pero también ocurrieron en la capital, aisladas lluvias en horas de la tarde debido al fuerte calentamiento del día. Y para mañana se mantienen muy similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad en gran parte del país. Son posibles nublados con chubascos ocasionales en zonas de la costa norte oriental. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior, principalmente de la parte occidental, en Pinar del Río y hacia zonas del interior de la región occidental, con aislados chubascos y lluvias en horas de la tarde. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, pueden ser inferiores hacia zonas del interior, y las máximas por la tarde con mucho calor, con valores de 32 y hasta 35 grados Celsius en la región oriental. Los vientos soplarán de región este y en las regiones central y oriental soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, que llegarán a 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, central y oriental con rachas superiores. Se mantendrán las marejadas en la costa norte oriental. Habrá oleaje en el resto de nuestros litorales, que disminuirá a poco oleaje en la costa norte central. Y para los próximos 3 días, como les comentábamos, se espera la llegada de un frente frío a zonas de la costa norte del occidente de nuestro país, incrementando los nublados y las lluvias que se irán trasladando también hacia zonas de la costa norte, del centro y el oriente del país para el sábado. Y habrá un ligero descenso de las temperaturas extremas. Observen máximas de 26 grados Celsius en la parte occidental y central para este fin de semana. En el oriente de nuestro país un poco más cálido, pero también se incrementarán los nublados y las lluvias. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Buenas noches. En el 6º día de la Jornada del Libro Cubano se realizó la ceremonia online de importantes premios literarios. La viceministra primera de Cultura, María Elena Salgado, y el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, entregaron el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar al cubano Rogelio Riverón por la obra Polvo Gris sobre los párpados. También se dio a conocer que el premio Pensar a Contracorriente lo mereció el texto Guerra Preventiva, Agresión, Crimen Internacional y Terrorismo Internacional, propuesta de reforma al artículo 51 de la Carta de la ONU, del mexicano Horacio Campos. Mientras el premio especial Una especie en peligro lo obtuvo el trabajo Un mundo infeliz, Darwin y el neoliberalismo. A propósito de la Jornada del Libro, Villa Clara rindió tributo a Samuel Feijóo en el aniversario 107 de su natalicio. Se presentaron libros, revistas y se entregó el premio Memoria Viva al artista de la plástica Ramón Rodríguez Limonte.
Pudo la sencillez y el humor evocar a un folclorista de talla mayor. Es Samuel Feijó, el sanjuanero y villaclareño que dejó a los cubanos un legado en varias facetas del arte. En Santa Clara se presentaron las revistas Signos 77 y 78 que fundó Feijó en 1969 como expresión de los pueblos, y el libro Cuentos Populares Cubanos de Humor, relatos recopilados por el sensible Sarapico. A la picaresca de la literatura entre escritores y poetas se unió la música del trovador Rolly Berrío y el tino lúcido de entregar en ambiente artístico el Premio Nacional Memoria Viva a un amigo y discípulo de Feijó, a Ramón Rodríguez Limonte. El natalicio de Feijó coincide con el Día del Libro Cubano y la creación de la imprenta. Feliz jugada del azar que en años distantes supo unir una efemérides que trasciende. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sobre los desafíos de la cultura en el escenario de las redes sociales, reflexionó el periodista Ignacio Ramonet en conferencia impartida esta tarde en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el presidente de la UNIAC, Luis Morlote, y de Casa de las Américas, Abel Prieto, asistieron al encuentro con reconocidos artistas e intelectuales. Ramonet, miembro de honor de la UNIAC, explicó las dinámicas generadas en Internet antes y durante la pandemia. El reconocido analista abordó el fenómeno de las redes como espacio de concertación y también de protesta social, como expresión de cada sociedad. Se refirió también a las fake news, realidades alternativas, posverdades y sobre el uso de las redes para construir un relato contra los medios de comunicación. Y con esta información finalizan las notas culturales en el Estelar. Buenas noches. Buenas noches para ti, Esther, también. La tarea de ordenamiento implica un necesario ajuste para el sistema empresarial. Suchel es una de las entidades que rediseñó su plan para el presente año sin afectar los compromisos de entrega para la venta a la población. Los primeros meses del 2021 llevaron a la empresa Suchel a un reajuste del plan, dado el contexto de ordenamiento monetario. La entidad demanda altos volúmenes de materias primas importadas. Esto, junto al índice de la tasa aplicado a sus producciones, colocaba sus cuentas en cifras negativas. Fue preciso entonces reevaluar y conciliar una y otra vez, a la par de la revisión de las fichas de costo. En esta revisión hicimos un análisis exhaustivo de las normas de consumo, de las normas de salario, de los índices de los gastos indirectos que participan. Hemos tenido que reajustar precios con los proveedores que nos abastecen las materias primas, tanto son proveedores nacionales como internacionales. Y estos precios fue algo que tuvo que ir de negociaciones para lograr obtener un precio total, saber con detalle todo lo que nos puede afectar en un momento determinado en las utilidades de nuestro bebé. Se modificaron los precios de venta mayoristas, pero se preservaron los minoristas. La prioridad es sostener el ritmo productivo con destino a la comercialización. Hoy se evalúa de favorable la situación financiera de la empresa. Sí tenemos financiamiento, disponibilidades bancarias para asumir las deudas y las obligaciones que tenemos con los proveedores, teniendo en cuenta que utilizamos crédito puente para enfrentar estas deudas. En cuanto al pago salarial, se establecieron grupos por grado de complejidad y se definen los elementos para la redistribución de utilidades. Vamos a tener una distinción de acuerdo al nivel de participación que ha tenido cada uno de los UEB durante el año 2020, así como cuando cierre este primer trimestre también se valorará cuál es el porciento que se va a repartir de esas utilidades a cada una de las UEB en dependencia de ese nivel de participación y cómo ha cumplido su utilidad y el resto de los indicadores. Es un nuevo contexto que implica reajustes y el seguimiento puntual a cada decisión. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Cuídese mucho, al hacerlo se protegerá a usted, a su familia y a su comunidad. Buenas noches.